de testículo y próstata. ¿Ok? Muy sencillo. Los demás no van. Entonces, el sistema reproductor no van, y solo al laminario quiero decir, ¿no? Al laminario nada más que van próstata y testículo. Entonces, el sistema reproductor masculino está conformado por 2 testículos, que son, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Si no escuchan, me interrumpen. ¿Ok? 2 testículos, que son las glándulas sexuales masculinas primarias, el sistema conductor genital, ¿no? Que pues, es intra y extratesticular, las glándulas relacionadas, que ahí tenemos vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y por último el pene, que junto con el escroto son genitales externos. Y esta es la figura. Aquí tenemos el pene, el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, ¿verdad? Aquí todo esto es la uretra que vimos. Aquí esta es la próstata, estas son las vesículas seminales y esta unión aquí forma el conducto eyaculador. Y este es el intestino por atrás, ¿verdad? Este es la sínfisis del pubis, esta es la vejiga. Miren el conducto deferente. Esta es la próstata, por debajo y por atrás de la vejiga. Bueno. Y aquí en el testículo estamos viendo el escroto, que es piel, ¿no? El epidídimo completo que recubre así como un gorro al testículo, y este es el testículo. Este es el conducto deferente y estas son las vesículas seminales. ¿Cómo se clasifican el sistema reproductor masculino? En órganos sexuales internos, que ahí está el testículo con su red de Testis, y el sistema de conductos intratesticulares, que ahí está el epidídimo, el conducto, bueno, la red de Testis es intratesticular, y ya estos que son extratesticulares, que es el epidídimo, el conducto eferente y el conducto deferente. Y como glándulas anexas, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y los órganos genitales externos, el pene y el escroto. Y este es un esquema del testículo. Este es el testículo, estos son los lobulillos testiculares con los túbulos seminíferos, esta es la red de Testis, estos son los conductos eferentes, este es el epidídimo y este es el conducto deferente. Otro esquema, ¿no? En que están las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, que son las uretrales, la próstata, el pene, el epidídimo, el testículo, este es el conducto deferente, y el escroto, que es la piel que recubre al testículo y lo protege y le da un ambiente adecuado al mismo. El pene es el órgano sexual masculino, es cilíndrico y contiene tejido eréctil, que lo vamos a ver posteriormente. Se erecta cuando hay excitación. A través de este órgano se elimina el semen y también la orina. Los testículos son 2 órganos de forma ovoide y se ubican dentro del escroto. Tienen 2 funciones: producir los espermatozoides, que es el gameto, ¿no? El gameto masculino, y secretar hormonas masculinas, siendo la principal la testosterona. El escroto es una bolsa de piel que contiene y protege los testículos, manteniéndolos a una temperatura adecuada. ¿Cuáles son las funciones del sistema reproductor masculino?
formación de los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y no solo su formación, sino también su maduración y por supuesto, su almacenamiento. Y la síntesis, almacenamiento y liberación de la hormona sexual masculina, la testosterona. Esas son las dos funciones que tienen los testículos. El epidídimo se encuentra en la parte superior y rodea los testículos. En ello se termina la maduración del espermatozoide. Ahí también se almacenan hasta el momento de la eyaculación. El conducto deferente, que continúa después del epidídimo, son dos conductos o canales por donde se conduce el espermatozoide desde el epidídimo a las vesículas seminales. Y por último, las vesículas seminales, que es como el órgano de almacenamiento, son dos órganos internos en forma de saco de unos 7 centímetros que se encuentran situados detrás de la vejiga y los lados de la próstata. Sus funciones son proteger, nutrir y transportar a los espermatozoides. Es como una nave nodriza. Y la próstata, que es una glándula que rodea la uretra y produce líquido alcalino claro, lechoso, que nutre a los espermatozoides y los protege de la acidez de la acidez de la uretra. Junto con el líquido de las vesículas seminales forman el semen, es decir, este líquido junto con el líquido de las vesículas seminales forman el semen. Esta es una glándula que está formada por un componente glandular, como su nombre lo dice, y un estroma fibromuscular. Y la uretra es un conducto que nace de la vejiga y termina en el meato urinario, y su función es doble: elimina la orina y conduce el semen en el momento de la eyaculación. Las características generales vamos a ver los testículos, anatómicamente y histológicamente. Las características generales están localizados en el escroto, están en número de 2, más o menos las dimensiones son entre 4, 2 a 3 centímetros y 3 centímetros de largo. El peso 40 gramos ambos. Desarrollo embriológico se inicia por la influencia del gen SRI localizado en el cromosoma Y, que codifica el factor determinante testicular. Las estructuras histológicas que vamos a ver y que vamos a describir es, en primer lugar, los túbulos seminíferos, que es el parénquima del testículo. Pero hay otra célula que se encuentra en el estroma, pero también es de tipo parenquimatosa, porque es una célula funcional del testículo, que son las células de Leydig. Es decir, importante, los túbulos seminíferos, que es donde se forma el espermatozoide, que tiene una forma de túbulo, como su nombre indica, pero es un túbulo contorneado, que se plegado. Mírenlos aquí, todo esto es el túbulo seminífero, pero al corte histológico se ve así. Aquí se ven las células basales más inmaduras, y aquí se va madurando hasta formar las espermátidas y por último el espermatozoide. Y estas que están aquí son las células de sostén de este túbulo seminífero, que son las células de Sertoli, que nacen desde la base hasta la luz del túbulo. Y las células de Leydig, que son las que tienen la función endocrina del testículo, son las que forman la hormona masculina, la testosterona.
El testículo tiene una cápsula que es la túnica albuginea, que es la que está más pegada a los túbulos seminíferos. Y por fuera de la túnica albuginea, por dentro tiene tejido conectivo laxo vascularizado, que algunos le llaman túnica vascular. Pero por fuera de la túnica albuginea, ¿no? Entre el testículo y el escroto está la vaginal, que es el repliegue de una lámina mesotelial que forma una cavidad y tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La cápsula emite tabiques radiados de tejido conectivo, formando los tabiques testiculares, que dividen el tejido glandular en 250 lobulillos aproximadamente, de forma piramidal, que se comunican entre sí en la periferia. Cada lobulillo testicular contiene varios túbulos seminíferos contorneados de trayecto tortuoso, y estos conforman la parte productora de espermatozoides del testículo. Estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos, que representan el inicio de los conductos excretores formados por la red de Testi o la red testicular. Hacia la parte más externa, la túnica albuginea está recubierta por un mesotelio, que representa la capa visceral de la túnica albuginea testicular. Y vamos a ver en este esquema, todo esto es el testículo, esta es la red de Testi, ¿no? Hasta aquí es intratesticular. Estos son los tabiques que parten de la cápsula al interior del órgano, y estos son los lobulillos, y dentro de los lobulillos están los túbulos seminíferos. Esta es la túnica albuginea, y por fuera de la albuginea está, en esta parte, porque aquí no hay, está la vaginal, que es un repliegue de mesotelio y tiene una hoja visceral unida a la albuginea y una hoja parietal que da hacia el escroto. Esto es la túnica albuginea, y esto es un túbulo seminífero, y esto es estroma, y esto es un túbulo seminífero, y esta es la luz. Así se ve un corte histológico medecinina de bocina. Todo esto son túbulos seminíferos, todo esto. Esta es la luz, y hacia aquí ya se madura y se desprende el espermatozoide, que viaja a través de todo los túbulos seminíferos, que son así contorneados, pero esto es un corte sagital, y esto es lo que vamos a ver desde el punto de... Y aquí vamos a ver las células en diferentes estadios de maduración. Los túbulos están revestidos por un epitelio estratificado especializado, es decir, este es el epitelio de los túbulos. Epitelio estratificado, pero es especializado, denominado epitelio seminífero o germinativo, el cual tiene dos tipos de células. Las células de Sertoli, que son las células de sostén, y las células espermatogénicas. Y ahí tenemos, desde la base hacia la luz, espermatogonios o espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, y por último, el gameto masculino, que es el espermatozoides. Y esto es un corte microscópico. Y estas son las células, las espermatogonias, las más basales. Después estarían los espermatocitos primarios, los secundarios, las espermátides, estas que están aquí, y por último los espermatozoides, que no se pueden ver bien. Aquí tenemos una célula de Sertoli que empieza desde la base y termina aquí en la luz. Estos son espermatogonias. Y
Aquí, a nivel del estroma, tenemos estas células que tienen citoplasma abundante acidófilo, que son las células de Leydig. Las células de Sertoli son más escasas que los espermatogonias y son de forma prismática, se extiende desde la membrana basal hasta la parte luminal. Sus núcleos son basales, oval, grandes, claros, un núcleo visible y citoplasma mal delimitado a microscopio óptico. ¿Por qué? Porque hace como muesca con las células, con las espermatogonias. Las funciones de las células de Sertoli, en primer lugar, es un sostén mecánico, protege y nutre a las células espermatogénicas. Producción de estrógeno, síntesis de proteína ligadora de andrógenos, que fija la testosterona, y además producción de la inhibina. Síntesis del factor de regresión de Müller, ayudan a la liberación final de los espermatozoides maduros, fagocitan el cuerpo residual excedente del citoplasma durante la espermatogénesis y son estimuladas por la FSH para la producción de la ABP y por la testosterona. Es decir, ellas tienen influencia hormonal de la FSH y de la testosterona. Y aquí, lo mismo que vimos ahorita, más túbulos seminíferos, esta es la luz. Hacia la luz vamos a encontrar los espermatocitos y también podemos ver algunas espermátides y las células de Sertoli, que son células, son difíciles de ver, ¿no? Pero son células prismáticas que empiezan desde la base hasta la luz. Y aquí un esquema que se puede ver mejor, ¿no? Aquí tenemos las células basales, estas son espermatogonias, ¿no? Y esta es una célula de Sertoli. Mírenla aquí, con su citoplasma, ven que no se puede delimitar bien, pero que llega hasta la luz. Y estas son las células espermatogénicas en diferentes estadios. Las espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, hasta espermatozoides. Esta es una fotografía que salió muy mal para representar células de Leydig, pero no se ven bien. Las células de Leydig, que es la otra célula con función testicular, se encuentra dispersa entre los túbulos seminíferos y allí se encuentran en grupos y representa la parte endocrina del testículo con la producción de la hormona testosterona, aunque sabemos que las células de Leydig en menor cuantía también secretan esteroides. Las características histológicas de las células de Leydig, que es en forma poligonal, aquí teníamos una, con núcleo redondo, grande, excéntrico y con citoplasma acidófilo. Se desarrolla entre la 9ª y la 10ª semana de vida intrauterina a partir de las células similares o los fibroblastos estimulados por la LH, que es la hormona luteinizante, la cual estimula su desarrollo y su capacidad de producir testosterona. Al nacer, estas células sufren un proceso de regresión y permanecen inactivas hasta la pubertad. Porque a partir de que ella empieza a secretar testosterona, empiezan los caracteres masculinos secundarios. Las funciones estimulan los túbulos seminíferos y todos los demás órganos de la reproducción masculina, responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios como son la distribución del vello masculino, crecimiento de la barba, voz grave y aumento de la masa muscular. Y estimula también a las células de Sertoli.
Vamos a ver el sistema de conductos excretores testiculares, que son los túbulos seminíferos. Ahí empieza, ¿no? Es donde se forma el espermatozoide, va a la red de testis, de allí a los conductillos eferentes, del conductillo eferente va al conducto del epidídimo, que tiene cabeza, cuerpo y cola, del epidídimo al conducto deferente y de allí a la próstata. Se une con el conducto excretor de las vesículas y forman el conducto eyaculador, y a la uretra, y de la uretra al exterior. Es decir, es toda la vía. Hasta aquí, hasta la red de testis, es intratesticular, y desde los conductillos eferentes es extratesticular. Ya se lo vimos. Vamos a ver entonces los excretores testiculares mayores, ¿no? Tenemos el epidídimo, tiene características generales, aquí desembocan los conductos eferentes, tiene una longitud de 6 metros dividido en cabeza, cuerpo y cola. Acuérdense que ellos se pliegan. Se continúa con el conducto deferente y tiene como característica que tiene un epitelio pseudoestratificado prismático alto con estereocilios, que los estereocilios no son más que microvellosidades especializadas. Es decir, tiene un epitelio pseudoestratificado prismático alto con estereocilios. Y eso nos hace identificar al epidídimo. Bueno, tiene cabeza que transporta los espermatozoides. En el cuerpo hay maduración final de los espermatozoides y la cola de almacenamiento de los espermatozoides maduros. El almacenamiento es limitado, por lo que el constante hay eliminación de los espermatozoides por la orina, si no son eyaculados. Seguido del conducto del epidídimo va el conducto deferente, ¿no? Y el conducto deferente, como lo vimos, va desde el epidídimo hasta la próstata. Es un conducto largo. Las características generales: 40 centímetros de largo, trayecto ascendente por el borde posterior del testículo, luego se orienta hasta la base de la próstata, donde se encuentran la ampolla del conducto deferente. Luego se estrecha y se une con el conducto excretor de las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador. Que es el que se introduce en la raíz del pene. Les voy a decir que el conducto deferente también tiene un epitelio parecido al epidídimo. También tiene enterocilios. Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales son las glándulas sexuales masculinas accesorias. Las vesículas seminales, características generales, se localizan adyacente a la pared posterior de la próstata y son dos estructuras tubulares enrolladas de más o menos 15 centímetros de largo. No almacenan ni contienen espermatozoides, produce una secreción espesa que representa el 70% del esperma. Es rico en fructuosa, prostaglandina, aminoácidos, proteínas y flavinas. El vaciamiento de la glándula ocurre durante la eyaculación y representa la última parte del conducto eyaculador. La próstata es la más grande de las glándulas accesorias y está atravesada por la uretra, que ahí recibe, se recuerdan, en urinario, ahí recibe el nombre de uretra prostática, y los conductos eyaculadores. Esta porción de la uretra que la atraviesa toma su nombre de uretra prostática. Las vesículas seminales están en número de 2 arriba de cada lóbulo, del derecho e izquierdo de la próstata. Y por último,
bueno, la secreción prostática, ¿no? Es rica, un material lechoso, ceroso, rico en lípidos, enzimas proteolíticas, fosfatasa ácida, fibrinolicina y ácido cítrico. Esta secreción es regulada por la forma activa de la testosterona, que es la dihidrotestosterona. El estroma y las glándulas mucosas y submucosas crecen a medida que el hombre envejece y forman una entidad muy frecuente en el hombre mayor que se llama hiperplasia benigna de la próstata y produce con frecuencia obstrucción parcial de la uretra prostática y dificultad para la micción. Las válvulas bulburetrales están localizadas en la base del pene y son dos glándulas pequeñitas. Tienen un líquido también viscoso, resbaladoso, que lubrica el revestimiento de la uretra y es la primera secreción que se expulsa luego de la erección del pene. El semen o eyaculador constituido por secreción de las glándulas bulburetrales, de las secreciones prostáticas y de las secreciones de las vesículas seminales. Más o menos de 3 a 5 cc por eyaculación y contiene 100 millones de espermatozoides por cada eyaculación. Y por último, el pene, bueno, y los escrotos también faltan. El pene es un órgano excretorio para la orina a través de la uretra peniana, que ustedes saben bien que es la parte más larga de la uretra, y es el órgano masculino de la cópula. Está conformado por 3 columnas que son el tejido eréctil. Tiene 2 cuerpos cavernosos que son dorsales y un cuerpo esponjoso que es ventral. Y es el que está atravesado por la uretra peniana. El cuerpo esponjoso termina en una porción crecida en el glande o cabeza del pene, y en la punta del glande, la porción terminal de la uretra peniana termina en una hendidura que es la fosita navicular. Por fuera de la cápsula, tejido conjuntivo laxo, y más externo, la piel delgada del pene. Es decir, el pene tiene los 3 cuerpos eréctiles, los 2 dorsales y el ventral, después tejido conectivo laxo, que es la cápsula, y por último la piel que lo recubre. Y así, en un corte, vemos cuerpos, el cuerpo esponjoso, la uretra, los cuerpos cavernosos, rodeados de la cápsula, que también se llama túnica albuginia aquí, y después la piel. Bueno, y esto que la porción proximal de la base tiene los pelos púbicos gruesos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Esa es en la piel y la porción distal tiene ausencias de pelo y tiene solo glándulas sudoríparas. La piel del pene en su extremo distal forma una vaina retráctil que se llama prepulsio, que es compuesto por epitelio plano estratificado no queratinizante. Y es una continuación de la piel del pene. Bueno, esto es un esquema de cómo funciona desde el hipotálamo, pero eso lo vimos en endocrino. Y hasta aquí la presentación de hoy.